Hola, los saludo desde Perú, siendo hoy 23 de abril del 2020. Soy Rafael Guamán Medina, ingeniero de sistemas e informática, especializado en ciberseguridad ofensiva y ciberdefensa. Debido a la situación que atraviesa mi país y toda la humanidad, debido a las complicaciones que ha generado el COVID-19, también, ¿no? Con esta experiencia mostrando lo que puede generar cualquier tipo de enfermedad mortal, sea por virus o por bacteria en un futuro, he desarrollado un plan, el cual voy a compartir, llamado Gestión de Riesgos ante Pandemias y Gestión de Incidentes y Emergencias Sanitarias. También lo he hecho en el idioma inglés, que es el idioma universal. Bueno, hemos visto que se han ejecutado planes por parte de los gobiernos. Algunos gobiernos no han ejecutado nada o se han visto reacios a ejecutar un plan de contingencia ante la pandemia. Esto porque quieren mantener la economía de su país, no quieren que la economía se vaya en picada. Pero esto es un craso error porque si no tenemos personas sanas, por lo tanto no va a haber quien trabaje, y esto es lo que vio primero China, lo ejecutó y se ha visto buenos resultados, controlaron la pandemia hasta cierto punto. El único error ha sido mantener abiertas las fronteras. Aquí en mi país hay que afinar ciertas cosas en parte de las Fuerzas Armadas y en parte del sector salud, que lo vamos a tocar ahora. Bueno, durante la pandemia tenemos un plan económico, ¿no?, que se puede ejecutar en cada país dependiendo de la economía de cada país. Por lo tanto, aquí las entidades financieras pueden apoyar también, ¿no? Porque, como comenté, aquí estamos perdiendo todos económicamente y perdiendo a las personas que amamos. Por lo tanto, para evitar eso, lo que tenemos que hacer es crear un buen plan económico basado en la entrega de 300 soles por 21 días a las personas mayores de 18 años, ¿no?, que estén sin empleo, sean de zonas rurales o urbanas. Por lo tanto, si dentro de una unidad familiar hay dos personas, estarían percibiendo 600 soles, que bastaría para la compra de productos de primera necesidad. Esto quiere decir que las verduras les durarían entre 1 a 2 semanas, y las últimas semanas a base de enlatados y menestras, arroz y otros productos no perecibles. Con esto sería más efectivo cualquier tipo de plan de contención, de apoyo económico para la población, porque hemos visto que generar diferentes planes no ha sido efectivo. Por ejemplo, el dar dinero a los alcaldes no ha sido muy buena idea, porque la mayoría de autoridades no son capaces, han mostrado una incapacidad total en cuanto a gestión de riesgos o gestión de incidentes, porque han ejecutado solo el 10%, algunos no han ejecutado nada, ¿no?, del dinero que les ha otorgado el gobierno. Como vemos, esto no ha funcionado. Por lo tanto, el gobierno directamente debe otorgar el apoyo económico a la población mediante los bancos, el Banco de la Nación y las diferentes entidades financieras, para poder cubrir el total, ¿no?, de la población. Ahora vamos a pasar al plan médico, y esta es una parte que quería enfatizar, porque una forma de controlar efectivamente esta pandemia es evitar que la mayoría de personas transiten. Esto quiere decir que los médicos ya no deben ir a su casa, ya no deben transportarse, ni los médicos ni los policías. Por lo tanto, se debería determinar un internamiento tanto de médicos como del personal policial. El plan médico se debe ejecutar de la siguiente forma. Debe haber un internamiento en los hospitales tanto de médicos y enfermeros por 21 días. Se les debe doblar el pago a este personal porque están ejecutando un acto heroico, arriesgando sus vidas por salvar la vida de los demás. Solo en caso de emergencias, las personas que sufran cualquier tipo de enfermedad que atente contra su integridad de salud pueden movilizarse a los hospitales. Esto quiere decir madres gestantes que ya van a dar a luz, personas que están sufriendo del corazón o que tienen cualquier tipo de enfermedades de alto riesgo, ¿no?, como cáncer y otros. En el plan de las Fuerzas Armadas, la misión de las Fuerzas Armadas, tanto de los militares como los policías, es ejecutar la detención y encierro por 21 días a los que no acatan el estado de emergencia. Los centros de reclusión se establecerían en los estadios. Otro plan deben dedicarse a la descontaminación con alcohol en zonas de alto tránsito, esto es en conglomerados comerciales, paraderos de alto tránsito, para inactivar el virus. También se puede aprovechar en fumigar zonas donde se reproducen los zancudos. Esto es para evitar la propagación del dengue y otras enfermedades por transmisión de mosquitos. El plan para transportistas. Todos los transportistas tienen que descontaminar sus vehículos con alcohol o con jabón. El plan para arrendatarios. Esto es a las personas que se dedican a alquilar edificios, departamentos
y viviendas deben cobrar solo el 10% del monto total durante la pandemia. En el caso de la banca, no debe cobrar el mes de deuda. Esta deuda se correría para el mes siguiente sin ningún tipo de interés. El plan para el Poder Judicial es que deben ejecutar 30 años de prisión efectiva por peculado al Estado. Esto quiere decir a las personas que trabajan en el sector salud que roben medicamentos destinados a combatir el COVID-19 o cualquier tipo de pandemia, y también para las personas que se dedican a la administración pública, alcaldes, personal administrativo del Estado, que se dedique a robar dinero, a hacer malversación de fondos durante la pandemia, afectando contra la pobreza y la integridad de supervivencia de la población, deben ir a la cárcel sin ningún tipo de contemplación. Ahora, el plan post-pandemia, una vez controlado todo esto, se deben mantener las fronteras cerradas. Esto quiere decir que los aeropuertos, transporte marítimo y terrestre hacia el exterior debe estar cerrado. Esto nos va a permitir controlar el acceso de personas contagiadas de otros países hacia el país que ya controló la enfermedad. Esto se debe ejecutar hasta que todos los países controlen la pandemia. Gestión de riesgo sanitario. Cuando se inicia un brote de cualquier tipo de enfermedad mortal en una ciudad, en cualquier parte del mundo, lo primero que se debe hacer es cerrar los aeropuertos, el transporte marítimo y terrestre hacia el exterior, desde esa ciudad y desde ese país, y hacer la validación de qué países ya están comprometidos con la enfermedad, ¿no?, que va a desarrollar la pandemia. Por lo tanto, se deben cerrar las fronteras hasta que se controle el incidente sanitario. Las Fuerzas Armadas protegerán las fronteras de cada país. Es obligación de todos los países enviar apoyo al país o ciudad comprometida, porque si no se hace esto, luego va a afectar a todo el mundo. Con esto lo que vamos a lograr es que no va a haber para de la actividad económica. Se va a mantener el comercio interno de cada país, sin parar la producción interna. Es importante, tenemos hasta el 2030 para reducir el 80% de la contaminación ambiental. ¿Esto por qué? Porque en ese año se va a iniciar, de acuerdo a la ONU, la extinción de las especies. Por lo tanto, va a afectar a la humanidad con nuevas enfermedades, van a desaparecer muchas especies y va a romper la cadena del ciclo de vida de todas las especies, incluyendo a la del ser humano. Por lo tanto, insto a que usen vehículos eléctricos o eólicos. Esto quiere decir que tenemos que eliminar todo el transporte a base de petróleo, de gasolina, que contamina el medio ambiente. Tenemos que colaborar. No tenemos que contaminar el mundo. Debe haber un mayor control de los gobiernos hacia las industrias por el tema de manejo de residuos sólidos. Debe ser estricto el control. Esto ha sido parte de la presentación que he preparado. Espero que cada uno lo pueda ajustar de acuerdo a la realidad de su país. Gracias por su atención. Saludos desde Perú.